que apenas comience la presentación, no compartan pantalla y apaguen todos los micrófonos. Vanessa Soledad Muchut, tenés que dejar de compartir tu pantalla, por favor. Si no, no se ve mi presentación. Necesitamos que no compartan la pantalla porque si no, no se ve la presentación. Les pedimos, por favor, que apaguen los micrófonos y no toquen compartir pantalla. Dado el tiempo y dado que es muy larga la cantidad de muchas vacunas son las que tenemos que colocar a los menores de 2 años, que ustedes lo saben en su actividad cotidiana, vamos a dar comienzo a la presentación, pero les quiero aclarar que si a lo mejor no llegamos, en honor al tiempo virtual, que es muy tirano, a todas las vacunas de los menores de 1 año, vamos a darle el redondeo al tema y el próximo encuentro, que sigo estando yo como disertante, vamos a continuar. O sea, no quiere decir que si alguna vacuna no llegamos a charlarlo, eso no se va a charlar. Sí se va a seguir en la próxima presentación y nos extenderemos. Lo importante es que cada tema sea lo mejor, diríamos, y más estratégico para ustedes, explicado para que se capte bien, porque ir muy rápido y si después no nos quedan los conceptos tampoco sirve. Y en eso es donde yo quiero apuntalar esta, que es una charla bastante central en nuestro quehacer cotidiano. Así que bueno, yo voy a empezar la disertación y vamos a ir durante 1 hora compartiendo todos estos conocimientos y después vamos a tener, como siempre, media hora para las preguntas que ustedes pueden enviarlas por chat. Yo voy a tratar de presentar. Vamos acá. Acá. Pero no está bien. ¿Se ve la presentación? Sole, ¿estamos compartiendo? Me parece que no. ¿Sí? Bueno. Sí, Solcito, ahí está cargando. Es lo más difícil para todos los que hacemos esto. Bueno, entonces hoy el tema que nos convoca en esta capacitación Vacunas 2020 es menores de 2 años. Nosotros tenemos un calendario de vacunación en la República Argentina para el año 2020 con 19 vacunas. Muy extenso, riquísimo, diría yo, porque nos permite la prevención de muchas enfermedades y que eso nos permita gozar de salud en todas las distintas edades, ¿no? Porque va desde el nacimiento hasta la ancianidad. Y como ustedes ven, es bastante completo. Esto es este calendario nacional de vacunación ha sufrido a lo largo del tiempo una historia. No siempre hemos contado en la República Argentina con este, diríamos, calendario actual, sino que a través de los años ha sido modificado. Y si ustedes comparan, en el año 1978 solamente contábamos con 4 vacunas, comparados con las 19 actuales. ¿Por qué? Porque la evolución que ha sufrido este calendario ha permitido la incorporación de nuevos antígenos o de nuevas vacunas. Y así, hasta 1985, nuestro calendario solamente tenía 4 vacunitas, pero en 1997 se incorpora el componente anti-Haemophilus a la triple bacteriana celular
y comenzamos a tener como esquema de vacunación una vacuna cuádruple. Esa vacuna cuádruple es la que se continuó recién a partir del 2009 como vacuna quíntuple, con los mismos antígenos y el agregado de la hepatitis B. En el año 2000, o sea, nacidos en 1997, que en 1998 cumplían un año, ya comenzamos a tener la triple viral al año de vida y al ingreso escolar. Estrategia para combatir o ayudar a la eliminación del sarampión en América, en toda la región de las Américas. Con respecto a la hepatitis B y a la misma triple viral que veníamos sin vacunación en los niños de 11 años, se incorpora en un esquema en el año 2003. Pero luego esta vacuna desaparece, esta estrategia, porque los niños son vacunados con hepatitis B dentro de la vacuna quíntuple. Niños nacidos en el 2004, que en el año 2005 cumplieron un año, comenzaron a recibir vacuna de hepatitis A, única dosis en nuestro calendario. O sea que hoy están cumpliendo 16 años. Todos deben tener una dosis de hepatitis A y ahora cuando desarrollemos cada vacuna vamos a hablar en particular. En el año 2007 se legislan las vacunas que hablamos de áreas endémicas. Para el norte de nuestro país, la de fiebre amarilla, y para algunas regiones como nosotros, el sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de la provincia de Córdoba, fiebre hemorrágica argentina para mayores de 15 años. Como ya dijimos, se legisla en el 2008, pero comienza en el 2009, el uso de la pentavalente, que es una vacuna que ahora la vamos a desarrollar. A partir del 2009 también se pone en práctica la vacunación de 11 años y personal de salud con triple bacteriana celular. En el año 2011, fíjense qué año importantísimo que fue, porque ahí aparece la vacuna antigripal, aparece la vacuna Prevenar o la vacuna antineumocóxica en menores de 2 años o vacuna conjugada, y aparece la vacuna que nosotros empezamos a vacunar, diríamos, con las niñas del milenio, la llamada las vacunas de las niñas del milenio, que es la vacuna de HPV. Y en la provincia de Santa Fe, esta vacuna de HPV en las niñas originó nuestro sistema nominalizado informático SICAP. Allí comienza el registro de la vacuna de manera informática y nominalizada en la provincia de Santa Fe. O sea que la historia nos va poniendo, ¿no es cierto?, a través del agregado de vacunas y del agregado de distintos sistemas para lograr un mejor registro. En el 2013 se aprueba la triple bacteriana celular para embarazadas, que tampoco era como ahora, era en no todos los embarazos, sino con un periodo de 3 años. Entre un embarazo y otro y pasaba un lapso de 3 años para la nueva vacunación. Eso se modifica en el 2015, en todos los embarazos como es actualmente en la 20ª semana. En el 2014 la hepatitis B se universaliza para todo el territorio de la República Argentina, es una vacuna universal, gratuita, obligatoria para todos los que vivimos en el territorio. Tenemos derecho a la vacunación de hepatitis B. Comienza lo que sería la segunda dosis de HPV, que dejó de ser las 3 dosis anteriores, ya para hacer un esquema de 2 dosis, como lo vamos a ver en la vacunación del adolescente. El año 2015, un año muy rico para nuestro calendario, porque ahí se incorporan 2 vacunas más, la vacuna de rotavirus para niños de 2 y 4 meses, y la vacuna de varicela como única dosis, y fíjense, en el año 2016, donde ahí se hacen modificaciones con respecto, como ya dije, la de PTA en cada embarazo y no cada 3 años, el refuerzo al personal de salud que atiende niños menores de 12 meses cada 5 años, y se realiza allí un esquema secuencial IPV-OPV.
donde la OPV pasa de ser trivalente a bivalente, y ahora lo vamos a ver qué está pasando ahora en el año 2020 con respecto a la vacuna antipolio. En el año 2017 aparece entre nosotros la gran vacuna antimeningocóxica para una enfermedad tan esperada, que era la Membeo, y la HPV en varones. Y este año, en el año 2020, sufre una nueva modificación nuestro calendario con sacar la Sabin en el esquema antipoliomielítico, dejar todo IPV y sacar el refuerzo de los 15-18 meses. Eso, toda esta historia, es lo que hace nuestro actual calendario de vacunación y cómo está conformado. Entonces, comenzamos a vacunar en el momento del nacimiento. El niño, cuando nace, recibe ya su primera vacunación y ya lo hace en la sala de partos. La enfermera que trabaja en la sala de parto sabe que dentro de su actividad de rutina está la vacunación para hepatitis B. ¿Por qué? Porque vamos a proteger al recién nacido contra este virus, el virus de la hepatitis B, un virus ADN que tiene una cápsula periférica donde tiene un antígeno de superficie llamado antígeno Australia, con una doble cadena de ADN en su núcleo, donde hay dos antígenos más, el antígeno E y el antígeno core, que son los que desarrollan la enfermedad en el individuo y contra lo que el individuo genera los anticuerpos. Una enfermedad inflamatoria del hígado que tiende a evolucionar a una forma crónica que puede llegar al carcinoma hepático, que es una de las causas de cirrosis y carcinoma hepático, y que yo diría es la causa número 1 de trasplante hepático. Esto es lo que estamos previniendo en la sala de parto cuando nos enfrentamos al recién nacido. ¿Por qué? Porque el virus de hepatitis B se transmite de varias formas. Siempre es un virus que tiene a través del contacto de la sangre o fluidos como el semen o fluidos vaginales. Tiene muy baja carga en saliva, por eso los contactos estrechos entre personas no están registrados como los mayores transmisores, sino el contacto sexual, las agujas, jeringas o dispositivos o tatuajes, o sea, lo que sea, punciones, la transmisión vertical, que es la que estamos ahora tratando de prevenir, o sea, de madre a hijo durante el parto, y la transmisión horizontal en contactos domésticos de portadores, que es bastante baja. Pero fíjense lo más importante, si yo en una mamá tengo solamente el antígeno de superficie positivo, entre un 5 a un 20% de los recién nacidos se van a contagiar. Pero si esa madre tiene además el antígeno E positivo, en un 70 a un 90% hay posibilidades de que ese recién nacido se contagie. Entonces, en la transmisión vertical es donde nosotros estamos actuando como verdadera prevención, si no diagnosticamos por X motivo a esa mamá correctamente con la vacuna, dándole anticuerpos a ese niño. Porque además, si el contagio es al nacer, hay un 90% de posibilidades de ir a la cronicidad. Fíjense cómo baja la posibilidad de ir a la cronicidad a medida que nos podamos contagiar más grandes. Del 90% si se contagia el niño recién nacido al 5% en el adulto. Entonces, es muy, pero muy importante la prevención que estamos haciendo con esta vacuna en el momento del nacimiento. Por supuesto, la vacuna de hepatitis B es una vacuna recombinante que utiliza ADN, es una vacuna totalmente inactivada, donde se toma del ADN la codificación genética de estos antígenos, fundamentalmente el antígeno de superficie, para provocar la inmunogenicidad, que viene en dos presentaciones. O sea, nosotros sabemos que para el niño la dosis es de 10 microgramos en el caso de lo que nosotros usamos, depende de las presentaciones, con 0,5 mililitros, que va hasta los menores de 20 años. O sea, hasta antes de cumplir 20 años,
la dosis de esta vacuna debería ser pediátrica. Y en el adulto, o sea, a partir de los 20 años, la dosis que nosotros utilizamos es de 20 microgramos. Entonces, en la presentación que estamos utilizando, hay distintas presentaciones, pero que está contenida en 1 mililitro. En algunos huéspedes especiales, como los hemodializados o inmunodeprimidos, podemos llegar a necesitar dosis superiores por el estado inmunológico de estas pacientes, y puede ser necesario en menores de 20 años el doble, 20 microgramos y 40 microgramos. Esta vacuna viene monovalente en su presentación pediátrica en nuestro calendario, pero después va a venir combinada en la pentavalente. Nosotros vamos a seguir vacunando al niño con hepatitis B a través de la vacuna pentavalente. La dosis neonatal, lo ideal es antes de las 12 horas de vida, en su presentación monovalente, hepatitis B pediátrica, y luego combinada a los 2, 4 y 6 meses de vida. Siempre que hablamos de vacuna de hepatitis B, esto lo vamos a retomar en la vacunación del adulto, no es necesario recomenzar esquemas, toda dosis bien registrada es respetada como su primera o segunda dosis, simplemente debemos continuar los esquemas y tener en cuenta los intervalos mínimos que debemos respetar ante el recupero de esquemas. Entonces, entre la primera y segunda dosis es de 1 mes. Entre la segunda y la tercera, ese intervalo mínimo va a ser de 2 meses. Y lo importante, entre la primera y la tercera, es de 4 meses ese intervalo mínimo. Cuando nosotros recuperamos esquemas, esto es lo que tenemos que hacer, esto se hace generalmente en el adulto. El niño, al recibir pentavalente o al recibir la dosis neonatal y después incluso un refuerzo de pentavalente, está recibiendo un esquema de 5 dosis. ¿Por qué? Porque las vacunas combinadas necesitan más booster, más refuerzos para lograr la misma inmunogenicidad. Por eso en el niño está aprobado 5 dosis de vacuna de hepatitis B. Siempre tener en cuenta que la última dosis no debe colocarse antes de los 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque si no, no le va a dar un esquema primario adecuado a ese niño con una inmunogenicidad que le permita durabilidad del anticuerpo. Como acá vemos, esto es lo que nosotros tenemos todos los días en nuestro vacunatorio, y está dicho, o sea, traje fotos para que ustedes más o menos lo vean, de algunas de las marcas que compartimos, pero hasta los 19 años, antes de cumplir 20 años, 19 años y 11 meses, la dosis es de 0,5, o sea, 10 microgramos, y en el adulto, a partir de los 20 años, de 20 microgramos, que se representa en 1 mililitro. Tener en cuenta que estas dosis se duplican ante situaciones especiales. ¿Qué pasa si el niño es hijo de una madre antígeno de superficie positiva? Es muy importante que en un servicio de neonatología se sepa qué hacer rápidamente. Ese niño, si la madre es positiva, debe recibir 2 formas de inmunidad. Cuando hablábamos de cómo nosotros logramos inmunidad en forma pasiva y activa, ese niño va a recibir pasiva y activa, porque nosotros vamos a tramitar una gamma-globulina antihepatitis B y le vamos a poner también la vacuna a ese niño. Lo vamos a proteger con las 2 formas de inmunidad, pasiva y activa. Y después le vamos a completar el esquema, como al resto de los niños. Pero vamos a tener este antecedente. Entonces, entre 9 y 12 meses de edad, nosotros deberíamos medir el anticuerpo anti-antígeno de superficie para ver qué pasó con este niño. Si este niño respondió con valores por encima de 10 miliunidades por mililitro de anticuerpo anti-antígeno Australia, este niño está protegido. Si en cambio el dosaje es menor, vamos a administrar una dosis más de vacuna de hepatitis B y vamos a volver a medir anticuerpos. Tengan en cuenta que para medir anticuerpos de hepatitis B, siempre hay que esperar 1 a 2 meses de la última dosis. Entonces, si este anticuerpo que volvemos a medir nos da positivo, listo, ya está protegido. Si da negativo, hay que completar el esquema iniciado con esa primera dosis
y volver a medir anticuerpos para recién decir que es un niño no respondedor. Esto es muy importante, esto es un huésped especial, que lo vamos a volver a tratar como huéspedes especiales, pero me parece muy importante que todo vacunador sepa qué se hace si la mamá es positiva para hepatitis B. Hay que proteger inmediatamente. ¿Por qué? Porque la cronicidad de esta enfermedad en el recién nacido es del 90%. Debemos protegerlo y tramitar con el PAI la gamma globulina específica. Este niño va a ir a la sala con la mamá, pero en el rooming, donde va a ser revisado por su pediatra de cabecera, seguramente va a llegar la misma u otra enfermera que ha aprendido la técnica con esta vacuna, la vacuna BCG. La vacuna BCG es una vacuna bacteriana atenuada, el bacilo de Calmette-Guerin, el bacilo bovino atenuado. Y como toda vacuna atenuada, nosotros tenemos que conocer ciertas características de esta vacuna que debemos respetar. ¿Para qué? Para lograr que esta vacuna sea realmente efectiva. Una es la vía de administración, es intradérmica. Hace falta la técnica. Tenemos que conocerla y prepararnos para esa técnica. ¿Cómo viene? Viene con viene con un frasco que tiene que estar protegido de la luz, por eso, porque esta vacuna ya sabemos que es fotosensible por las capacitaciones anteriores, que se diluye con su solvente que viene con la vacuna y que nos permite sacar 10 dosis de ese frasquito con una dosis de 0,1 mililitro. ¿En dónde se lo vamos a colocar? En el tercio superior del brazo derecho y es la única dosis. Y ustedes dirán, ¿por qué? Que es otra modificación de nuestro calendario. Porque esta vacuna protege contra las formas graves de la tuberculosis, que son la forma miliar, o sea, la diseminación. Ustedes saben que esta enfermedad, nosotros todos vamos a sufrir lo que llamamos la primoinfección, o sea, el primer contacto con el bacilo de Koch, pero eso va a quedar acantonado, va a quedar cerrado, va a quedar sellado por nuestro organismo y eso se puede reactivar si se nos bajan las defensas. Pero en el recién nacido, este germen, si el recién nacido sale de su casa y se encuentra en su domicilio, por ejemplo, con el bacilo o en el medio ambiente en donde viva, puede desarrollar formas mucho más graves por tener una inmunodeficiencia fisiológica. Entonces ahí es donde está indicada esta vacuna que protege contra las formas graves, la meningitis, la diseminación miliar, o sea, la diseminación hematógena, no la primoinfección. Por eso se sacó de los 6 años. Es una sola dosis en el recién nacido, antes del egreso, es un recién nacido pretérmino, esperamos el peso de 1,5 kilos y que esté estable, y en un recién nacido a término con cualquier peso. Todo niño que recibió vacuna de BCG al nacer, sin cicatriz, pero bien documentada en el carnet, no se debe revacunar. Por eso es muy importante el registro de esta vacuna. El registro en el caso de la provincia de Santa Fe es además informático y nominalizado en nuestro sistema SICAP. Esto es muy, pero muy importante, porque si el niño no deja cicatriz, pero yo lo tengo bien documentado, no lo voy a volver a vacunar. En cambio, aquel que no presenta cicatriz, pero no tiene documentación, será vacunado. ¿Hasta qué edad? ¿Cuál es la edad máxima de esta vacuna? 6 años, 11 meses y 29 días. O sea, hasta ahí podemos vacunar con BCG. Si no llega un niño más grande, aunque no tenga ni cicatriz, no va a recibir más vacuna de BCG porque tiene una edad máxima. Esta es la vacuna BCG, que es una vacuna que viene, el lugar, ustedes van a recibir una cepa atenuada de Mycobacterium bovis liofilizada, que de acuerdo al lugar donde se desarrolla, tiene su nombre, Danesa, Glaxo, Pasteur de Buenos Aires, es lo que ustedes ven, que se conserva entre 2 y 8 grados, que generalmente tiene una validez de 12 a 24 meses, que se reconstituye y que son ampollas que pueden venir de 10, de 20, de 30 o de 50 dosis. Nosotros utilizamos vacunas con 10 dosis. Que tiene un tiempo una vez abierta.
entre 6 a 8 horas, dice la bibliografía. Por eso esta vacuna se desecha en maternidades donde nacen poquitos chicos. Son 6 horas el promedio una vez abierta la vacuna para poder vacunar a los niños. Esto es lo mismo de lo que veníamos hablando. ¿Y qué pasa una vez que pusimos la vacuna? Esto que la vacuna hace sufre una evolución, y esto también es un motivo de consulta muy frecuente en los vacunatorios por parte de la mamá con su recién nacido. Porque fíjense, alrededor de los 20 a 25 días aparece un nódulo que se endurece. La piel que lo recubre es de color roja y fina. Primer fotografía. Luego se hace violácea y aproximadamente hacia la 6ª semana, o sea, aproximadamente un mes y medio, se forma un orificio pequeño por el que drena un líquido seroso. Entre 1 a 3 semanas se va a formar una costra de 4 a 7 milímetros de diámetro que posteriormente deja una cicatriz. Y esto es la evolución normal del nódulo. Y si nosotros conocemos esto, le tranquilizamos a la mamá que viene a consultar o a su pediatra de cabecera o al vacunador. Esto que le está pasando en el bracito de mi hijo, ¿es normal? Sí. Esta es la evolución del nódulo. Y la tenemos que conocer para quedarnos tranquilos que está siguiendo una evolución normal para dejar una cicatriz. ¿Qué contraindicaciones tiene esta vacuna? Como toda vacuna atenuada, enfermedad con grave compromiso, afecciones generalizadas de la piel. El sarampión causa un inmunocompromiso transitorio, en este caso se sugiere que una vez que padeció el sarampión esperar un mes, si justo se da en el recién nacido. Toda forma de inmunodepresión, por ser una vacuna que, como toda vacuna bacteriana, en este caso atenuada, todo problema de inmunodepresión, y ahora vamos a hablar qué pasa con las infecciones por VIH, como tratamiento prolongado con corticoides, todos conceptos que en los encuentros anteriores vimos por qué una vacuna atenuada no puede ser administrada. Estos son los efectos adversos, ¿sí? Hola. Sol, perdón, hay un cartelito que sale que a vos te aparece abajo, toca donde dice oculta. Ahí está, porque no se ven en su total. Ahí estamos. Muchas gracias. Yo creí que era yo sola la que lo veía, discúlpenme. Perfecto, muchas gracias, Sole. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de esta vacuna? Hay locales, que es una ulceración muy prolongada, ese nódulo evoluciona, pero no de la manera que vimos. Alguna adenopatía, generalmente axilar. Puede haber un nódulo profundo de gran tamaño adherido a planos profundos, una adenitis, por producto del bacilo atenuado. Se puede producir un absceso. El tratamiento local es agua y jabón. Acá no debemos utilizar ningún tipo de antiséptico. Esta es la indicación, lavarlo con agua y jabón, nada más, y esperar la evolución. Locales extrarregionales también, insisto, puede sobrepasar una barrera y llegar a ser una osteitis, un absceso retrofaringio, lesiones cutáneas como una reacción lupoide, abscesos subcutáneos, y también tenemos generales, como es la infección diseminada por BCG o las adenitis múltiples. Todo esto es motivo de SAVI, por supuesto, de notificación para la evaluación de la seguridad de la vacuna. ¿Qué pasa con una madre que es VIH positivo con respecto a la vacunación del niño con BCG? Esto es un problema que nosotros hemos visto en algunas maternidades donde aparecen dudas. El Comité Consultivo de Seguridad de Vacunas recomienda o recomendó a la OMS que cuando se sepa que un niño está infectado por el virus de VIH, aunque sea de forma asintomática, no se le administre la vacuna BCG. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando el niño nace de una mamá HIV positiva? ¿Sabemos que si puede o no tener él ser un VIH positivo? Entonces acá hay que evaluar. En el caso del lactante, evaluar al lactante. Ese niño que no va a ser prendido al pecho porque tiene contraindicada la lactancia materna, también se le van a hacer PCRs para descartar la infección en el niño.
y vamos a esperar 2 PCR negativas para indicarle la vacuna BCG. Esto generalmente lo maneja el infectólogo, pero nosotros como vacunadores lo debemos conocer. ¿Qué hacemos con la BCG cuando la mamá es VIH positivo? Entonces, los niños con resultados de estudios virológicos negativos, dice acá con al menos 1, nosotros pretendemos 2, después de 2 semanas de suspender la profilaxis, puede recibir una vacuna BCG. Si no se dispone de la metodología, hay que realizar una evaluación del beneficio de la vacunación con respecto al riesgo, por supuesto, pero en general estas son las medidas que nosotros, en una provincia como la nuestra, que tenemos la posibilidad de hacer la PCR, debemos tomar para decir, lo vacunamos con tranquilidad a ese niño que la mamá era una portadora VIH. Por supuesto, esto se charla con el equipo de salud, pero nosotros como vacunadores estar informados. Bueno, y ese niñito va a volver a nuestro vacunatorio a los 2 meses, pero antes de pasar a los 2 meses, no me quiero olvidar de dejar en claro que para nosotros es muy importante el registro nominalizado de lo que han hecho los enfermeros en la sala de maternidad. Este es el puntapié inicial. Esta es la entrada del niño a nuestro sistema nominalizado. Para eso, los vacunadores se ven con algunas dificultades en el registro, que nosotros vamos a tratar de aclarar en el último encuentro de SICAP, pero que yo ya les voy adelantando. Cuando un niño nace, tenemos como dato fidedigno solamente el DNI de la mamá. Entonces, pedimos a los vacunadores que están en las salas de maternidades, que hacen el registro nominalizado de los niños, que pongan siempre el dato del DNI de la madre, que lo pueden poner como DNI del niño y ajeno, y en los datos filiatorios de la madre. Y al que recibe ese niño a los 2 meses de edad, sepa que lo tiene que buscar por el DNI de la madre, porque si no lo encuentra, un vacunador no puede decir así fácilmente, este niño no recibió la vacuna BCG y hepatitis B, y por eso le doy el alta y empiezo yo con mis vacunas de 2 meses. Ese niño debe ser bien buscado en nuestro sistema nominalizado, porque ese niño debe estar cargado en el sistema. Y evitamos las innecesarias duplicaciones que todos los días hacemos en nuestro sistema SICAP, con todo lo que nos genera después a la hora de un reporte. Entonces, el nombre del niño puede cambiar, el apellido del niño puede cambiar, la fecha de nacimiento es lo que no cambia, y lo que no cambia es el DNI de la madre, que lo va a saber cuando lo lleve a vacunar. Lo tomamos a este tema después en SICAP, pero vamos introduciéndonos para evitar duplicaciones. Vuelve a los 2 meses, y entonces el vacunador, que sabe que hay una serie de vacunitas, lo busca a través del DNI de la mamá, corrige la inscripción del bebé en nuestro sistema nominalizado, lo ascribe a este centro de salud, le corrige, ya tiene su DNI el niño, porque él sabe que son 4 vacunas las que nuestro calendario le dice que tiene que comenzar en este niñito. La primera dosis de vacuna pentavalente, la primera dosis de vacuna antineumococo, la primera dosis de vacuna antirrotavirus y la primera dosis de vacuna antipoliomielítica IPV o SAL. Pentavalente, vacuna combinada, una vacuna que tiene 5 antígenos: la toxina diftérica, el toxoide tetánico, el antígeno de superficie de hepatitis B, como ya vimos, células inactivadas de Bordetella pertussis, o sea, productora de la tos convulsa, y el Haemophilus, el Kimi B, Haemophilus influenza tipo B. O sea, esta vacuna va a proteger al niño contra el tétanos, contra la difteria, nuevamente le va a hacer un refuerzo contra la hepatitis B, lo va a proteger contra la tos convulsa y lo va a proteger contra la meningitis o la enfermedad invasiva por Haemophilus influenza, que fue incluido en nuestro calendario en 1997, pero que ahora
al estar dentro de la vacuna pentavalente, nos permite una mejor cobertura para una enfermedad tan grave como es la meningitis hemófilus. Esta vacunita, que como ustedes ven en la foto, se coloca en forma intramuscular, es totalmente inactivada y la dosis es de 0,5 mililitros y nosotros lo vamos a hacer con un esquema, según nuestro calendario, a los 2, a los 4, a los 6 meses, con un refuerzo entre los 15 y los 18 meses, que hoy por hoy lo estamos haciendo a los 15 meses. Este es el germen productor de todo lo que ustedes ven. Enfermedad invasiva, con diseminación hematógena, meningitis, neumonía, artritis, osteomielitis, que se transmite a través de gotas, que fue el causante de las meningitis. Ahora ustedes van a ver el descenso desde el momento de la vacunación. En la década del 90 las meningitis eran fundamentalmente este germen, y que determina también una aportación fundamentalmente en adolescentes o en adultos jóvenes que le transmiten a los más pequeñitos, que son los que padecen esta enfermedad invasiva. Fíjense lo que pasó después de la incorporación al calendario de vacunación del año, o sea, midiendo la incidencia de la meningitis desde 1994 al 2015, cómo desciende estrepitosamente esta incidencia de la enfermedad con el advenimiento de la vacuna. Entonces, nosotros tenemos que lograr buenas coberturas de pentavalente, porque tenemos que sostener esta protección contra este germen que realmente fue muy, pero muy grave en otras épocas cuando no existía la vacuna. Y la otra gran enfermedad que protege es la tos convulsa. La tos convulsa, coqueluche, Bordetella pertussi, es una enfermedad que el niño menor de 6 meses, para ese niño es muy grave, que la única protección que tiene, y lo vamos a ver en los encuentros posteriores, es la que le brinda la mamá. Por eso se vacuna en la 20ª semana a la mamá, porque el niño va a empezar a recibir esta vacuna a los 2 meses, pero esta vacuna le va a dar inmunogenicidad en la medida que complete el esquema. Entonces, un niñito menor de 2 meses que se pesca coqueluche es porque la mamá no estuvo vacunada. Un niñito entre 2 y 4 meses, aunque tenga la primera dosis de pentavalente, tampoco está protegido por sí mismo porque no cumplió totalmente el esquema. Hoy estamos viendo una reemergencia de esta enfermedad, muy grave en el menor de 6 meses, porque hay mayor vigilancia, porque hay cambios, cada vez son más chiquitos y hay casos más atípicos, pero porque las coberturas de vacunación son insuficientes. Si no tenemos vacuna contra esta enfermedad. Y la eficacia de la vacuna, fíjense, es entre el 70 al 90%, pero dosis dependiente. Necesitamos el esquema completo. En este momento, las coberturas de vacunas en todo el país se proyectan que van a bajar en un 20% con respecto al año pasado, con coberturas que no vamos a superar el 75% con esta vacuna, y esto es muy grave. Esto lo puse porque en el recupero de esquema de pentavalente quiero que quede bien en claro que la edad máxima es 5 años, que la edad mínima es 6 semanas, pero que cuando nosotros hacemos un recupero, lo que necesitamos para tener protección anti-hemófilus es que si el esquema se comienza antes de los 6 meses de vida, el esquema primario es de 3 dosis con un refuerzo, que es el que nosotros tenemos en nuestro calendario. Si ese esquema comienza entre los 7 y 11 meses de vida, puede ser solo 2 dosis de pentavalente, poner una triple bacteriana celular, por ejemplo, pero tiene que haber un refuerzo de pentavalente entre los 12 y 18 meses. Si ese esquema de recupero empieza después de los 12 meses, aunque sea una dosis, tiene que ser de pentavalente, pero haciendo un refuerzo entre los 12 y 18 meses. Y por último, si ya pasó los 15 meses de edad, una sola dosis debe ser de pentavalente hasta los 60 meses. O sea que a veces la pregunta es, ¿yo tengo que recuperar todo el esquema con pentavalente? No sería tan necesario. Puedo combinarlo con triple bacteriana celular, que tiene una edad máxima también de 6 años, 11 meses y 29 días,
como lo vamos a ver después. La edad máxima de pentavalente, 5 años. El intervalo mínimo entre primera y segunda, y entre segunda y tercera, 4 semanas. Entre tercera y cuarta, 6 meses. Esto es importante a la hora de armar esquemas de recupero. ¿Qué precaución tenemos que tener con la pentavalente? Bueno, si dentro de las 48 horas post vacunación hace una fiebre mayor o igual a 40 grados, convulsiones con o sin fiebre, shock o el síndrome de hipotonía hiporrespuesta, que es como un estado de shock en donde queda pálido, hipotónico el individuo, o el niño en este caso, o un llanto persistente de más de 3 horas, esto es causa de SAVI y los programas de vacunación tienen la posibilidad de darle a ese niño una vacuna acelular, porque esto está directamente relacionado con el componente celular de la Bordetella pertussis. Entonces, será reemplazada por una vacuna sextuple. ¿Y el vacunador qué tiene que hacer? El ESAVI y tramitar esta vacuna sextuple para la próxima vacunación. Esta es la precaución que tenemos con pentavalente. La segunda vacunita, la primera dosis de IPV o antipoliomielítica. Este año tuvimos un cambio muy importante en nuestro calendario. Desapareció de nuestro calendario la vacuna Sabin. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que se contagia, el enterovirus, es un picornavirus, es un virus ARN, que tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, que se transmite a través de la vía fecal oral, o sea, se contamina con la materia fecal y llega a la otra persona, al individuo susceptible, y que hay un 5 o 10% de las personas que pueden morir como consecuencia de la parálisis porque hay un porcentaje de 20% que puede desarrollar parálisis. Esta es la poliomielitis. O sea, la poliomielitis es una enfermedad, un virus que se contagia a través de la contaminación por la materia fecal del individuo enfermo, que llega a un susceptible, al que puede ser una gripe, pero también terminar en una parálisis. ¿Por qué? Porque ingresa a través del sistema linfático, va al sistema circulatorio, llega al sistema nervioso central, se aloja en la médula espinal y es la producción de la parálisis, como hemos visto nosotros, secuelares, porque nosotros, por suerte, hace muchos años que no tenemos poliomielitis en la República Argentina. ¿Quiénes causan la poliomielitis? ¿Solamente el virus salvaje que fue detectado y clasificado en 1, 2 y 3? No, porque se desarrolló una vacuna virus atenuado, por ustedes utilizada hasta el 1 de junio de este año, que fue la vacuna Sabin, que por ser un virus atenuado era un poliovirus asociado a la vacuna y que también tenía una cepa 1, 2 y 3, que a su vez en el medio ambiente, como esta vacuna se daba por vía oral y también estos poliovirus asociados a la vacuna se eliminaban por la materia fecal del individuo que la recibía, en el medio ambiente mutaron y formaron poliovirus derivados de la vacuna del virus vacunal. Entonces, hoy nos encontramos con 3 tipos de poliovirus. El salvaje, que por suerte y gracias a la vacuna Sabin, se erradica en el 2015 la cepa 2. En el 2019 la cepa 3, ya no tiene circulación. Y la cepa 1 queda en muy poquitos países del mundo, como Pakistán o Afganistán. Pero tenemos los poliovirus derivados de la vacuna Sabin, que tenemos también 1, 2 y 3, que están en descenso, pero que en un 40% el tipo 2 provocaba poliomielitis. Pero los que sí estaban en ascenso eran los derivados de estos virus, que son los que causaban el 80% y los que están causando aún, el 80% de las poliomielitis en el mundo. ¿Esto qué hizo? Que se decida sacar esa vacuna para dejar que siga produciéndose la circulación de estos 2 virus, los derivados de la vacuna y los que por mutación derivan del virus vacunal. Nosotros desde el 1984 no tenemos poliomielitis en la República Argentina. ¿Por qué?
porque hemos hecho buenas campañas de vacunación. Vamos camino a la erradicación de esta enfermedad, que es erradicable. ¿Por qué? Porque tiene un solo reservorio, el ser humano. Tiene vacuna, perfecto. Entonces, tenemos el camino a la erradicación. ¿Cómo lo vamos a erradicar? Sacando vacunas que en su momento fueron muy útiles, que es la gran vacuna Sabin, pero que en este momento está provocando una contaminación. Ese es el motivo por el cual nosotros hicimos este esquema en la República Argentina. El 29 de abril del 2016 cambiamos una cepa erradicada, que era la 2, entonces pasamos de una Sabin trivalente a una Sabin bivalente, que usamos hasta mayo de este año. A partir del 1 de junio del 2020, retiramos directamente la Sabin. Y vamos camino a retirar todas las vacunas antipoliomielíticas cuando logremos la erradicación de la enfermedad, como fue el caso de la viruela. Entonces, ¿por qué? Porque la Sabin fue muy necesaria para reducir los poliovirus salvajes por su efecto rebaño. Hoy necesitamos una vacuna segura, que no contamine, que siga protegiendo al medio ambiente y al niño para que no se desarrolle la enfermedad, pero que desaparezcan los virus derivados de la vacuna. ¿Cuál es el esquema actual? El esquema aprobado a fines del 2019 por la Comisión Nacional de Inmunizaciones es de 3+1, o sea, 2, 4 y 6 meses. Esos 6 meses que antes era la Sabin quedó reemplazado por IPV, por vacuna SAL. En nuestro vacunatorio no hay más vacuna Sabin. Nosotros a los 6 meses vamos a poner ahora una SAL. No vamos a vacunar más a los niños de 15 a 18 meses, ese refuerzo no lo vamos a hacer más, porque el único refuerzo aprobado es al ingreso escolar. Entonces, queda, si no se utiliza más en todo el territorio nacional, la vacuna Sabin oral. Estos son las dosis. ¿Cómo son los esquemas atrasados en la vacuna IPV? Si nosotros iniciamos esquemas antes de los 6 años, 11 meses y 21 días, el esquema primario es de 3 dosis más un refuerzo, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre primera y segunda dosis, y 4 semanas entre segunda y tercera dosis, y de 6 a 12 meses entre la tercera dosis y el refuerzo. Si el inicio del esquema es a partir de los 7 años, va a ser de 2 dosis el esquema primario, con un intervalo mínimo de 4 semanas, y un refuerzo con un intervalo mínimo de 6 meses a 12 meses. No hay edad máxima. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a vacunar y vamos a recuperar esquemas hasta los 18 años. Pero cuando dice no hay edad máxima, se refiere al viajero. Aquella persona que vaya a un lugar de riesgo de poliomielitis, esa persona puede ser vacunada con una dosis más de SALC o IPV, si es necesario, o de acuerdo a los registros vacunales que tenga esa persona. Pero puede ser vacunada sin una edad límite. A eso se refiere. Mientras tanto, si no viaja, el recupero es hasta los 18 años. Esta es la vacuna, es una vacuna inactivada que viene en jeringa prellenada, que es, se da en forma intramuscular, depende de zona anterolateral, la edad o región deltoidea, que se conserva entre 2 a 8 grados, que conocemos, y que tiene pocos efectos adversos, un dolor, eritema, induración, puede dar una reacción alérgica grave como cualquier vacuna puede dar una anafilaxia. Se puede administrar con todas las vacunas, debe aplicarse nada más en distintos sitios, y que hay que tener solamente precaución en el primer trimestre de embarazo porque no está muy probado, o cuando hay una enfermedad aguda y muy grave, pero es una precaución, no una contraindicación. Y pasamos a la tercera vacunita, que también le vamos a dar a este niñito a los 2 meses, que es la vacuna antineumocóxica, o también nosotros hablamos con los nombres comerciales como Prevenar, o vacuna conjugada. ¿Y qué previene esta enfermedad? ¿Qué enfermedad previene? Sería la pregunta, ¿no? La enfermedad neumocóxica, que es una de las causas de mayor morbimortalidad en el mundo. El neumococo es un agente que provoca muchas infecciones, y entre otras la enfermedad neumocóxica invasiva. El 5% de los niños menores de 5 años mueren por infecciones invasivas por neumococo. Fíjense
la estadística. Esto es lo que provoca desde la otitis media, la neumonía, la bacteriemia y la meningitis. Fíjense las flechas, la gravedad y la incidencia. Por suerte, la mayor incidencia es la de la otitis media, que es la menos grave, pero la enfermedad invasiva puede estar en un niño en cualquier momento. Esto es la forma, o sea, el portador orofaringio va hacia las mucosas respiratorias y va a hacer la otitis, la sinusitis, la conjuntivitis, la neumonía, va hacia formas invasivas y hace la sepsis, hace la meningitis o hace una neumonía bacteriémica. Esto es de todos los días en las internaciones. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgos? Los niños menores de 2 años, los mayores de 65 años, esto lo vamos a retomar en la vacunación del adulto, cuando hay una patología de base, una patología crónica, por eso la secuencial, que hemos visto hace unos años, y todos los inmunocomprometidos. Las vacunas neumocóxicas pueden ser polisacáridas o conjugadas, que es lo que vimos en los encuentros anteriores. El neumococo tiene polisacáridos antigenémicos, que son los extraídos para inactivar y de esa manera formar una vacuna. ¿Cuál conocemos nosotros como vacuna polisacárida? La pNeumo 23. ¿Pero qué pasaba con esta vacuna? No se podía usar en niños menores de 2 años, no podíamos, o sea, no dejaba inmunidad de memoria, un repasito de lo que vimos, no estimulaba los linfocitos T, por ende no permitía eliminar la aportación. Estos polisacáridos se conjugan en una vacuna, como es la Prevenar 13, que permite utilizarla en niños menores de 2 años, que deja inmunidad durativa o inmunidad de memoria. Entonces, esto es lo que ha permitido la incorporación, como vimos, a partir del 2011, de esta vacuna en los niños pequeños. Perdón, Sol. Fabiana Rolón, por favor, apaga tu micrófono que interrumpe la presentación. Gracias. La Argentina introduce el 1 de enero del 2012 la vacunación neumocóxica, con un esquema de 2+1, a los 2, a los 4 meses, con el refuerzo a los 12 meses. El esquema 3+1 es para los inmunocomprometidos o los recién nacidos pretérmino, prematuros. ¿Qué tenemos que saber con el recupero de esta vacuna? Que esta vacuna nosotros vamos a hacer entre los 2 meses y 11 meses el esquema de nuestro calendario. 2+1, o sea, el esquema primario nuestro es de 2 vacunas y con el refuerzo a partir del año de edad. Esto es lo que estamos haciendo. Pero o sea que siempre que comencemos con un esquema atrasado, si el niño tiene menos de 11 meses, tiene que recibir el esquema 2+1. 2 antes del primer año de vida y al cumplir el primer año, el refuerzo. El intervalo mínimo por reducir el esquema que se establece entre estas 2 dosis es de 60 días. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos utilizar un intervalo mínimo de 1 mes, necesitaríamos hacer un esquema de 3 dosis. El esquema se redujo, pero se necesita un intervalo mínimo de 60 días. Y también es que ese refuerzo sea después del año y no menos de 60 días en el recupero con respecto a la segunda dosis. Si ese recupero se hace a partir del año de edad y hasta los 23 meses, ahí vamos a hacer solo 2 dosis. Fíjense, una y una segunda dosis, que va a ser un intervalo mínimo de 90 días si el niño tiene menos de 15 meses. Pero si tiene más de 15 meses, ya puede ser el intervalo de 60 días. En este recupero nosotros vamos a reducir todavía más porque tenemos un niño ya mayor de 1 año. Y a partir de los 2 años de vida, solamente una dosis. O sea que si nosotros nos enfrentamos a un niño que no sabemos si ha recibido antineumocóxica y hacemos un recupero, vamos a recuperar hasta los 4 años, 11 meses y 29 días con una sola dosis. Porque a partir de cumplir 5 años,
Solamente lo vamos a vacunar si tiene un factor de riesgo, como vamos a ver en el secuencial neumococo, que solamente están incluidos con factores de riesgo en secuencial con neumo 23. Y la cuarta vacuna que vamos a colocar a los 2 meses a ese niño antes de irse es la vacuna de rotavirus, que como ya vimos, se incluyó en nuestro calendario a partir del 1 de enero del 2015. Esta vacuna oral, que viene en esta presentación, desgraciadamente que puede confundir, porque es una jeringa prellenada, pero que a pesar de ser una jeringa, se da, como dice la foto, aplicándola en la mucosa yugal, es rica, la saborean y se va deslizando lentamente el émbolo para que se vaya absorbiendo, que tiene una absorción muy importante en el mismo momento que se le está administrando. Por eso esta vacuna, salvo que vomite una intensísima cantidad, no se vuelve a repetir como era el caso de la Sabin. Porque como se absorbe, si el niño vomita muy poquito, incluso después que se va del vacunatorio, la vacuna no se repite. Esta vacuna tiene una particularidad, tiene edades máximas. Entonces, si el niño de 2 meses no recibe la vacuna rotavirus en tiempo y forma, solamente tiene 105 días o 14 semanas y 6 días o 3 meses y medio de edad para recibirla. Si no la recibió y pasa esa edad, no la debe recibir. ¿Por qué? Porque esta edad máxima está estipulada dada las posibilidades de invaginación intestinal como efecto indeseable de estos virus, porque esta es una vacuna virus atenuado. Esta vacuna puede provocar la misma enfermedad que el virus salvaje en un niño, y esta enfermedad, la del virus salvaje, que es la gastroenteritis aguda, puede provocar una invaginación intestinal, que es meterse una parte del intestino dentro del otro por el aumento del peristaltismo que produce una diarrea aguda en un niño pequeño. Este es el motivo por el que nosotros tenemos que hacer un ESAVI cuando un niño recibió la vacuna después de las edades máximas. Que en la República Argentina la segunda dosis está estipulada como edad máxima a los 6 meses de edad. Este es el rotavirus, se lo presento, un virus ARN que tiene toda esta antigenemia, que tiene 7 grupos clasificados de A a la G. ¿Qué provoca? Es la principal causa de entre 3 y 5 años está infectado. El mayor porcentaje se observa entre los 4 y 36 meses, y que es una gastroenteritis que los pediatras conocemos muy bien entre el otoño y el invierno, pero que en climas tropicales puede haber variación. Esto que ustedes ven en los países menos desarrollados, fíjense la distribución de agentes patógenos de gastroenteritis en la infancia, como el rotavirus cobra un rol muy protagónico. ¿Cuáles son las vacunas de antirrotavirus? Nosotros tenemos Rotarix, que es un virus humano, donde según la normativa vigente, con 2 dosis estamos dentro de la necesidad de inmunogenicidad. En cambio, la Rotatec, que es un virus humano y bovino y que tiene ya 5 cepas, necesita de 3 dosis. Nosotros en nuestro calendario tenemos incluido solamente Rotarix, que es una monovalente, o sea, tiene una sola cepa, que con 2 dosis se considera que tiene una eficacia del 72% para todos los episodios de diarrea, pero que protegen un 100%, casi entre un 85 y un 100, los episodios graves. Proteger contra la diarrea moderada y grave, prevenir la hospitalización. Estos niños mueren por deshidratación, shock hipovolémico, porque pierden altas cantidades de agua, y reducir la mortalidad y el impacto socioeconómico. Esto fue aprobado por la CIP, ustedes ven, Rotarix 2 dosis, Rotatec 3 para los que trabajan en el privado. El mínimo de edad, 6 semanas, se puede acortar ante situaciones especiales. El máximo para la primera dosis, 14 semanas, 6 días. Fíjense acá, edad recomendada según la CIP, 8 meses. Quédense con este dato, no es en la República Argentina. Pero la CIP en Estados Unidos permite hasta los 8 meses.
Ustedes lo pueden leer en un prospecto, por eso lo traje. El intervalo entre dosis mínimo, 4 semanas. Viene en presentación líquida, se conserva de 2 a 8 grados, como ustedes lo ven, y esa es la termoestabilidad. ¿Qué pasó con la incorporación al calendario a nivel nacional de la Argentina? La edad máxima para administración de segunda dosis es de 6 meses, 0 días. A pesar de que en Estados Unidos y la CIP aprueba, y ustedes lo pueden encontrar en un prospecto para nuestro calendario y para nuestra CONAIN, la edad máxima es de 6 meses para la segunda dosis, incluida en nuestro calendario el 1 de enero del 2015. ¿Y cuándo va a volver ese niño? A los 3 meses. ¿Para qué? Para ponerse la primera dosis de la vacuna anti este germen que es la Neisseria meningitidis o meningococo. La Neisseria meningitidis, que acá se los presento, tiene una cápsula con un montón de polisacáridos que permitieron clasificarla desde la A, la B, la C, por letras, que ahí tenemos entre 13 y 12 serotipos aproximadamente, y que hay otros antígenos que también han sido desarrollados que permiten darle 0 subtipos o serotipos. Pero nosotros vamos a tratar de recordar esto, los 0 grupos A, B, C, W, Y, para entender a la vacuna. ¿Qué protege y contra qué protege? ¿Qué produce el meningococo? Esto. El meningococo en su enfermedad invasiva es una enfermedad muy grave. Da meningitis, da meningococcemia, da esta vasculitis, en donde puede haber pérdida de miembros, y que estas manchas son pactonogmónicas a la hora del diagnóstico, que nos ayuda a pensar, que tiene una evolución rapidísima, que son pacientes que entran a una guardia y en horas pueden estar en una terapia intensiva. Es una enfermedad de alta morbimortalidad. ¿Cuál es la prevalencia de estos serogrupos? Fíjense en el mundo. Nosotros, en la República Argentina, como ustedes ven en colores, A, B, C, W, X, Y, que son los distintos serogrupos que están siendo vigilados en el mundo en su prevalencia cuando son aislados de los líquidos cefalorraquídeos, de las meningitis. En Argentina, que es lo que nos interesa, está compartido entre el W135 y el B. Y fíjense en la República Argentina, 31.3 para el W y 45.3 para el B, o sea que lo supera el B. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Es mayor. La provincia de Santa Fe, las meningitis a meningococo, el altísimo porcentaje es a cepa B. En la República Argentina, a partir del año 2017, contamos con una de las vacunas que protegen contra algunos serogrupos de este germen, como es la vacuna Menveo, que en este caso es tetravalente, también conjugada, con los serotipos A, C, W e Y, y que los nacidos a partir del 1 de octubre del 2016, que cumplían los 3 meses en enero del 2017, son incluidos a partir de ahí con la vacuna Menveo, en un esquema de 2+1, o sea, a los 3, a los 5 meses, con un refuerzo a los 15, 18 meses, que en general eran los 15 meses. Y con una dosis para los nacidos a partir del 1 de enero del 2006, que cumplían 11 años en el 2017, para como única dosis a los 11 años. Esta es la estrategia, la población objetivo, como yo bien les venía diciendo, disminuir la incidencia y mortalidad de la enfermedad meningocócica en la Argentina, disminuir las secuelas graves y permanentes. Es un esquema 2+1, 3, 5 y 15 meses, con la estrategia en el adolescente. Ustedes saben que el adolescente ha sufrido una suspensión de esta vacuna durante el año 2019, a partir de agosto del 2018,
y esto incidió notablemente en muy bajas coberturas que tenemos actualmente en los 11 años, pero que actualmente estamos tratando de ir recuperando, y que hay una vacuna llamada Menactra que tiene similares características a esta, que fue utilizada en esa población, dado que la DICEA la había comprado en ese momento en un gobierno anterior para esta estrategia de 11 años. Hoy esa vacuna no se va a distribuir y vamos a continuar solamente con vacuna Menveo. A los 11 años siempre estamos disminuyendo aportación. No son los que más padecen la meningitis y la meningococo, son los que contagian. Entonces, lo mismo pasa con coqueluche. 11 años es que lo vamos a hablar seguramente en el encuentro anterior, el posterior, perdón. Es la población que contagia. ¿A quiénes? A los susceptibles. ¿Quiénes son? Los menores de 2 años. Por eso las vacunaciones y los programas de vacunación los incluyen en esta edad. Estas dos vacunas son muy parecidas, una es Menactra, como ya les decía, que el límite de edad o la edad mínima es de 9 meses, o sea, antes no se puede usar, mientras que Menveo está aprobada a partir de los 2 meses, que nosotros, y acá me quiero parar con Menveo un ratito, la presentación de esta vacuna. Esta vacuna viene con un polvo y un solvente, pero esta vacuna trae los componentes, esos serogrupos, repartidos entre las dos presentaciones. Entonces, el vacunador que recibe Menveo y ya conoce esto tiene que ser muy meticuloso, no sacar la vacuna de la caja, dejarla, saber que ese solvente va con ese liofilizado, porque es la mitad, si ustedes quieren, de la vacuna, está en cada uno de los compuestos. Yo tengo 3 componentes en el liofilizado y un componente en el solvente. Si me confundo, si yo diluyo ese liofilizado, estoy poniendo la mitad de una vacuna. Si uso ese solvente para otra vacuna, imagínense, estoy poniendo la mitad de una Menveo. Tengo que ser muy prolijo en mi heladera y no sacarlas de la cajita. Y cuando voy a vacunar saco los 2, porque son una vacuna. Esto es muy importante. No tener desprolijidad en este tema, ser muy ordenados en la heladera porque podemos cometer errores más con esta vacuna. ¿Cómo hacemos el recupero de Menveo? Bueno, nosotros sabemos que la edad mínima también es 6 semanas, pero vamos a iniciar en nuestro esquema de vacunación a los 3 meses, que nuestro esquema es de 2+1, 3, 5 meses, con un refuerzo a los 15 meses, y que el límite de edad, cuando nosotros hablamos de recupero de meningo, la palabra inicio tiene que ser muy importante. Yo la tengo que escribírmela en rojo, porque yo para armar un recupero de meningococo tengo que pensar en la palabra inicio. ¿Cuándo inicio el esquema de vacunación antimeningococo? ¿Cuándo lo inicio? Antes de cumplir 7 meses, o sea, 6 meses y 29 días. Si yo lo inicio antes, el esquema es 2+1. Siempre es 2+1. Y si lo inició antes, pero ahora vino tarde, el esquema sigue siendo 2+1. El momento del inicio es el que marca el esquema. El inicio antes de los 6 meses y 29 días, 2+1. Inicio ya cumplido los 7 meses porque este niño por algún motivo no se vacunó, ahí reduzco una dosis y ya pongo 2. Solamente 2. ¿Hasta cuándo? Hasta los 23 meses y 29 días. Una vez cumplidos los 24 meses, reduzco a una sola dosis. Esto es el inicio, lo más importante, lo que no me tiene que confundir. ¿Cuándo inició este niño? Me viene un niño que inició a los 3 meses y tiene 1 año, el inicio fue a los 3 meses, yo ahora le tengo que completar con la que le falta a ese niño, porque ese niño no hizo el esquema completo, pero lo inició a los 3 meses y tiene que seguir un esquema de 2+1. El intervalo mínimo entre dosis de antimeningocóxica Menveo es de 60 días. Siempre, siempre tengo que respetar los 60 días en todo esquema que arme. No existen evidencia para individuos mayores de 65 años y existen datos limitados cuando preguntan edad máxima
por el uso de esta vacuna en huéspedes especiales. Esta vacuna es la que ustedes se estarán preguntando, pero doctora, si tenemos esa alta incidencia de meningitis AB, ¿qué pasa con la Bexero? No la tenemos incluida en nuestro calendario, es una idea de la DISEI, que se está planificando con la CONAIM, por supuesto, de incorporarla, pero no está en este momento. Pero les voy a dar una novedad muy calentita, recién sacada del horno. Vamos a recibir esta vacuna para huéspedes especiales. En esto me tengo que poner a trabajar a partir de esta tarde mismo para incluir a la vacuna Bexero en nuestras droguerías, en nuestros vacunatorios, para poder solicitarla para huéspedes especiales, para lo cual van a recibir toda la normativa. Esta es una vacuna recombinante, no es conjugada como la otra, donde se ha utilizado la codificación genética de 4 antígenos de esta cepa B, que es muy diferente a las demás, que es la que causa la mayor incidencia y que por lo menos en nuestra provincia va a ser muy útil la incorporación, y claro, y que va a lograr que nosotros reduzcamos ampliamente el número de casos, pero que por ahora solamente va a ser para huéspedes especiales, que se aprobó a usarla a partir de los 3 meses de edad y que usa un esquema parecido de 2 dosis con un refuerzo. Pero esto lo vamos a hablar más detenidamente porque no está incorporada en nuestro calendario, sino cómo va a ser para huéspedes especiales, con estas reacciones adversas, que también vamos a hablar más detenidamente. La traje porque la vamos a empezar a utilizar en algunos casos y quizás con el tiempo, ojalá esté en nuestro calendario. Bueno, y para ir cerrando, porque el tiempo se nos fue, el niño va a volver a los 4 meses con la segunda dosis de vacuna pentavalente, segunda dosis de vacuna antineumococo, segunda dosis de vacuna antirrotavirus y segunda dosis de vacuna antipoliomielítica o IPV. Va a volver a los 5 meses para la segunda dosis de vacuna antimeningocóxica Menveo y va a volver a los 6 meses para la vacuna antigripal, la primera dosis de vacuna antigripal. No sé, en cuanto estamos a tiempo, ya tenemos 1 hora 18 minutos. Sí, hemos llegado... Estamos a 15, 20 casi. Claro. Yo creo que podemos terminar podemos llegar hasta y después continuar. Y retomar en la próxima charla. Disculpen lo extenso, pero es muy difícil no transmitir todos estos conceptos que son muy necesarios y que todos los días estamos en el vacunatorio con esta necesidad. No se hagan problema, vamos a continuar en la clase que viene, retomando desde los 6 meses, y vamos a terminar con adolescentes, y si es necesario, pondremos una clase más para completar estos esquemas, porque el tiempo es muy tirano en las presentaciones virtuales. Es muy poco, muy corto. Entonces quiero dar espacio a las preguntas hasta acá, de los que ustedes quieran hacer, Soledad. Voy a sacar la presentación. Bien, por el momento no hay ninguna. Salvo que sigamos presentando, tenemos, si no hay preguntas, podemos dar... Yo creo que podés seguir hasta los 6 meses, completarlo, creo que podría. Bueno, y quizás podríamos llegar al año, entonces seguimos, mejor. La primera, entonces... Sí, hasta las 1:30. Avísame. No te aviso. Avísenme. Entonces, la primera dosis de vacuna antigripal es a los 6 meses de edad, y acá vamos a hacer a los 6 meses la tercera dosis de vacuna pentavalente y el cambio que hablábamos del 1 de junio del 2020. Ahora no hacemos más ABIM, ahora usamos SALC, ahora hacemos IPV como tercera dosis antipoliomielítica.
Bueno, esto es la vacuna que ustedes saben, la vacuna antigripal, del que salimos de una campaña, y los niños entre 6 y 24 meses están considerados como grupo de riesgo. La vacuna a virus influenza A se clasifica según sus glicoproteínas, porque el virus que nosotros vamos a proteger contra la gripe es solamente contra el virus influenza, que se clasifica en A y B. Entonces, el virus es subtipificado por glicoproteínas que tienen su superficie. Y ahora vamos a aprender cuando decimos H1N1, H3N2, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los antígenos que son individualizados y atenuados, inactivados para formar la vacuna. Entonces, el virus influenza A, que se clasifica a través de estas glicoproteínas de superficie, el H habla de las hemoaglutininas y la N habla de la neuroninidasa. Y así lo vamos a clasificar en H1N1 o H3N2. Y la cepa B se clasifica de acuerdo al lugar donde se aísla. Por eso nosotros tenemos California, Yamagata o Victoria. ¿Qué tuvimos nosotros este año? Una vacuna trivalente con H1N1, H3N2, o sea, 2 de la cepa A y 1 de la cepa B, Victoria. Entonces, cuando queremos a comparar con la cuadrivalente, no sabíamos de qué nos estaban hablando. Claro, tenía una cepa más B, que es la de Yamagata. Entonces, la cuadrivalente 2B y 2A. La trivalente, la que nosotros manejamos en nuestra campaña, 2A y 1B. ¿Quién tiene indicada la vacunación? Entre ellos, los niños entre 6 y 24 meses, y después los vamos a ver en otros grupos etarios. Pero ¿qué pasa en el niño? El niño, la vacuna antigripal, tiene como dosis una dosis pediátrica y una dosis de adulto. La vacuna es la misma, pero la dosis pediátrica viene en jeringa prellenada, ustedes la conocen. La dosis pediátrica es de 0,25 mililitros. Y la dosis de adulto es de 0,5 mililitros. ¿Cuáles son los límites de edad? Los 36 meses. O sea, hasta los 3 años yo utilizo dosis pediátrica. A partir de los 3 años utilizo dosis de adulto. Eso es lo que tengo que tener como límite de edad. ¿Qué es primo vacunación en antigripal? 2 dosis. Para hablar de primo vacunación yo tengo que hablar de 2 dosis. Intervalo mínimo 1 mes. Por eso el niño se revacuna a los 7 meses. Pero siempre que haga una primo vacunación, yo tengo que hablar de 2 dosis. Entonces, el niño en el primer año de vida recibe 2 dosis y en el segundo año de vida una sola. ¿Qué pasa si el niño no recibió 2 dosis en el primer año de vida? Tiene que hacer 2 dosis en el segundo año, porque en total tiene que tener 3 dosis. 2 de una misma cepa y un refuerzo. Esto es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros, que la primo vacunación siempre habla de 2 dosis, pero si el niño ya recibió una prima vacunación, se va a seguir vacunando con una sola dosis hasta los 8 años, o sea, se va a seguir vacunando si forma parte de un grupo de riesgo con una sola dosis si hizo prima vacunación con 2. Si no hizo prima vacunación y tiene un grupo de riesgo, recibirá 2 dosis, porque la prima vacunación es siempre 2 dosis. Entonces, para que quede claro, el niño menor de 1 año, 2 dosis. El mayor de 1 año, 1 dosis. Pero si no recibió en este segundo año, vamos a tener que hacer las 2 dosis. Fíjense lo lamentable, cómo son las coberturas este año en vacuna antigripal. La gente nos apabulló porque el personal de salud quería la vacuna, los mayores de 65 años, el personal esencial, la policía, pero fíjense la cobertura de primera y segunda dosis en los de 6 meses a 2 años. Esto es un reflejo de todas las coberturas en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina con las vacunas según la pandemia. Fíjense, no estaban desesperados los niños por la vacuna antigripal, siendo grupo de riesgo. Fíjense la provincia de Santa Fe, donde estamos ubicados, con
un porcentaje por debajo de lo esperado, entre un 70 y pico por ciento y un 50 y pico por ciento. Fíjese con respecto a las coberturas esperadas. Estamos hablando de coberturas bajísimas para primera dosis y coberturas bajísimas para segunda dosis, y que por la proyección no llegamos al 70% a fin de año, ni al 75%. Entonces, no están los niños apurados por vacunarse ni protegerse contra esta enfermedad. Tenemos coberturas bajas de vacuna en este grupo etario, y esto es muy peligroso. Lo dice el reporte de vacuna antigripal. Cuando la demanda de la gente fue altísima, los niños no. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No se puede vacunar a un menor de 6 meses, historia de anafilaxia al huevo. Esto no es una alergia o una intolerancia, sino una verdadera alergia demostrada al huevo, y como toda anafilaxia tiene una contraindicación absoluta. Volverá a los 7 meses para la segunda dosis de antigripal y va a volver al año de edad. ¿Y al año qué va a Sol, me parece que hasta acá vamos a llegar porque ya hay varias preguntas. Hasta acá. Entonces, en la clase que viene vamos a... arrancamos directamente desde el año. Directamente arrancamos desde el año. ¿Les parece? Vamos a arrancar desde el año de vida, para poder... bueno. Sí, más que nada para ir dando respuesta a algunas preguntas muy puntuales, sí. con respecto al tiempo, porque ya son 1:30. Sí, sí, sí. Te agradezco, perdón, insisto, esto es muy extenso, pero es muy necesario. Yo, a medida que iba preparando la charla, me di cuenta de la necesidad de tiempo que había para esta charla, pero bueno, tenemos otro tiempo virtual, ojalá lo logremos, y si no, incorporaremos una charla más. No se hagan problema, pero lo vamos a terminar. Y les pido disculpas por lo extenso, no lo puedo acortar más, me parece que todos son importantes los conceptos vertidos. Bien, ¿recordamos hasta qué edad se puede colocar Prevenar 13? O sea, una vez que cumplió 5 años el niño, solamente se va a vacunar con Prevenar 13 si forma parte de un grupo de riesgo. Pero hasta los 5 años, el recupero es con una sola dosis si no se vacunó antes, entre los 2 y los 5 años. A partir de los 5 años no se vacuna más y va a estar incluido solamente como grupo de riesgo. Que lo vamos a hablar En las maternidades privadas, preguntan, a veces cuando los niños salen sin su vacuna BCG, ¿cuántos días se pueden esperar para hacer la vacuna en el medio público? Lo ideal es lo antes posible, se habla de los 30 días, pero insisto, el niño se va de una maternidad con una inmunodepresión fisiológica propia del recién nacido y se encuentra con un mundo en donde la prevalencia de la tuberculosis, desgraciadamente, es una enfermedad social, en donde el hacinamiento, la pobreza, la falta de higiene, contribuyen a que esta enfermedad siga teniendo prevalencia, y no dejemos de visualizar a todo lo que es infección con VIH, donde esta enfermedad ha hecho multiresistencia incluso. Entonces, el niño puede encontrarse con un bacilo de Koch, y al estar él susceptible por su inmunodepresión, desarrollar formas graves. Por eso, lo antes posible es necesario que el niño se vacune. Pero yo quiero decir otra cosa. Hay una ley en la Argentina, que es la ley de BCG, que obliga a la maternidad a que se vacune con BCG. Entonces, la maternidad está cometiendo una falta si no coloca la BCG antes del egreso de la maternidad, porque esto está completamente legislado. Entonces, nosotros cuando estamos en una maternidad, debemos organizar el vacunatorio de tal manera que no quede en la responsabilidad de los padres la vacunación BCG. La responsabilidad es de la institución, del vacunatorio a cargo, o de la sala de pediatría, o del quien dé el alta de ese niño.
Y la otra responsabilidad importantísima es el registro. Todas las maternidades deben hacer un registro nominalizado informático, porque si esa mamá pierde el carnet y no hay un registro nominalizado, ese niño puede ser revacunado innecesariamente. Y esto puede aumentar los efectos indeseables, porque estamos hablando de una vacuna atenuada. Entonces, una enorme responsabilidad de parte del vacunador que está a armar un equipo de trabajo en una maternidad privada como en una maternidad pública, de que esto quede muy bien registrado y documentado. La mamá no sabe qué le hicieron al niño. Yo no me puedo referir al interrogatorio de la madre. Eso es una irresponsabilidad. La madre puede decir que no está vacunado y el niño lo está. Entonces, me parece que a esto estoy llamando, y el registro nominalizado es muy, pero muy importante. Les cuento, las coberturas de vacunas de hepatitis B y BCG en población cautiva, como es la población de recién nacidos, es bajísima para el primer semestre del año 2020. Esto para mí es una falta de registro. Lo digo concretamente, es un déficit de registro. Entonces creo que nos tenemos que replantear tanto las maternidades privadas como las públicas si el registro está siendo adecuado. Bien, una consulta en cuanto a vacuna meningocócica. Un niño de 9 meses que inicia su esquema, va a dosis. Bien. La pregunta puntual es, si los padres deciden comprar la vacuna para recuperar la pérdida, ¿se le puede colocar? Un niño de 9 meses que inicia esquema con membeo, con vacuna inicia el esquema de membeo. Bueno, pero ¿por qué va con...? Ya sabemos que ya no va a ser. O sea, un niño de 9 meses tiene una indicación, de acuerdo a su edad, que genera una inmunogenicidad, por eso no es necesario que compre nada. Al niño se le va a indicar el recupero de esquema, como dice en la normativa. Si ya tiene 9 meses, con que él haga 2 dosis es suficiente para su inmunogenicidad. Y esto hay que explicárselo a los papás. El niño lo que no puede hacer intercambiabilidad de vacunas, que el papá en su desesperación haya comprado Benactra y hoy quiera, porque ya está gratuita la vacuna, vacunar con membeo, eso no se puede hacer. Intercambiabilidad no, ahí sí tiene que hacer las dos. Pero nosotros vamos a recuperar esquemas con la vacuna que tenemos según normativas. No es necesario que compre porque la inmunogenicidad que le da al niño es correcta. La protección está bien. Bien. Un niño de 2 años con solo una dosis de Prevenar 13, ¿se coloca solo un refuerzo? El niño con Prevenar 13 hace el siguiente recupero. Si se vacuna antes de los 11 meses, va a ser 2 y el refuerzo a partir del año. ¿No es cierto? 2 más 1. A partir de los 12 meses ya va a ser 2 dosis, hasta los 2 años de edad, o sea, hasta que cumple 24 meses. A partir de ahí, una sola dosis, nada más. Ese es el recupero. También tiene en cuenta el inicio, edad de inicio. Por eso la palabra inicio, yo me la escribo en rojo, porque es cuando inició. Si ya viene iniciado, completo. Si inicio, tengo otro esquema. Eso es lo importante en los recuperos. Bien, una pregunta. Si un niño llega al vacunatorio sin registro de BCG, que no lo encuentra en el SICAP y no tiene carnet, pero con cicatriz, ¿se puede registrar en el sistema? Claro, el tema de registrar en el sistema una cicatriz de BCG no se lo revacuna, porque tiene una cicatriz, pero registrar una vacuna en un sistema no se va a poder porque no tenés los datos ni de la vacuna, ni del lote. Ni cuándo fue, ni el número de lote. Entonces eso no se va a poder, pero no se lo revacuna. Bien. Hay una pregunta a mí me causa gracia. ¿Qué le podés decir a alguien que frota limón sobre la colocación de una vacuna? Claro. No, asidero científico no tiene. Claro, todas esas prácticas pueden ser contaminantes.
Entonces después esa vacuna puede sufrir un proceso de reinfección, porque ustedes imagínense que ustedes están pinchando una piel, están atravesando el tejido celular y por ahí pueden entrar gérmenes que pueden estar en el limón. Entonces son prácticas de contaminación que no se deben hacer. Siempre utilizar agua segura. Yo no tengo nada con que use agua segura suficiente para vacunar. Y no es necesario ningún antiséptico, ni siquiera el alcohol. Por eso agua de suero fisiológico, como usamos, o agua segura. No tengo suero fisiológico, consigo agua segura, potable y limpio la zona con eso, nada más. No es necesario. Bien. Hasta acá estaríamos. Si queda alguna consulta, aprovechen estos últimos minutitos. Lo importante, Sole, me parece también recalcar, ya que están preguntando tanto sobre Prevenar 13, al momento del registro, recuerden que el esquema es 3+1 y la última dosis no se registra como tercera o cuarta, sino como refuerzo. 2+1. Para que quede... Perdón, sí, 2+1. 2+1. La última dosis no se registra como tercera, sino que se registra en CICAP como refuerzo. Claro, esto es muy importante y les voy a explicar 2 minutitos por qué. Cuando nosotros, en lugar de poner refuerzo, colocamos tercera dosis por error, cuando se sacan reportes, esto no aparece. Entonces, la cobertura queda dentro del reporte no bien reflejada. Siempre que se registre la dosis de los 12 meses, que lo vamos a hablar ahora cuando iniciemos con el año, siempre tiene que ser registrada como refuerzo. Entonces, en los reportes vamos a poder saber si la cobertura es la adecuada. Eso es muy importante. Nosotros vamos a tener una charla de CICAP, ya les digo, pero bueno, ahí se van a fortalecer todos estos conceptos. En cuanto a rotavirus, si hay niños que quedan con una sola dosis porque se excedió el tiempo para la segunda, ¿quedan cubiertos igual? No, en realidad la cobertura es menor, pero las normativas estuve leyendo justamente porque yo tenía la misma duda, y la recomendación de la CONAIN es que el niño que en realidad se pasó de edad máxima, se hace el ESAVI y se le debe dar la segunda dosis. Y más si todavía estamos dentro de la edad máxima de la segunda dosis. Se le debe vacunar. Esta es la recomendación. Según la CIP. ¿Y hay un tiempo? Claro. ¿Hay meses? Yo me pasé y a lo mejor lo vacuné con 4 meses. Yo hago el ESAVI, notifico que hice el error programático, pero puedo hacer la segunda dosis a los 6 meses. Esta es la recomendación. No es que no lo vacuno más. Lo tengo. ¿Y en el caso de la segunda dosis, si ya viene con más de 6 meses? No, si pasó la edad máxima, yo no lo puedo, porque la edad máxima de segunda dosis es 6 meses. Si yo cometí el error, lo vacuné, hago el ESAVI para el control, pero a los 6 meses le pongo la segunda dosis. Porque claro, yo creo que la pregunta iba encaminada al tiempo de la segunda. La primera se hizo en tiempo y forma, y la segunda dosis, ¿qué pasaba? La edad máxima de segunda dosis es 6 meses. Si ya tiene 8 meses, por ejemplo, no, ya no se vacuna más. Creo que ahí era más puntual la pregunta sobre eso. Perdón, a lo mejor yo no lo interpreté. Sí. Sí. Bueno. Bien. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Vamos a retomar desde un año y a lo mejor, bueno, si logramos terminar con el adolescente, a lo mejor no haga falta otra más, y hoy esta parte es la más dura, la más álgida que tiene, y al llegar al año ya no parece, pero empiezan a disminuir el número de vacunas, así que espero que en el próximo encuentro, que también voy a estar yo como disertante, podamos completar y que ustedes hagan todas las preguntas que necesiten. Yo les agradezco muchísimo esto y insto a que las capacitaciones es una forma más de
lograr elevar coberturas, vacunar a la gente, llegar a la gente. Tenemos que poder con esta pandemia que nos está azotando de la manera que lo está haciendo en cuanto a los programas de vacunación. Los invito a la creatividad, a todo lo que a ustedes les parezca como estratégico para llegar al menor de 2 años, tanto en su búsqueda activa, a través de las estrategias que se estuvieron desarrollando, todo lo que necesiten y todos sus aportes al programa. A mí me gustaría en mi localidad, que hay esta circunstancia de pandemia, hacerlo de esta manera y bienvenido, porque el programa justamente necesita de todos ustedes y de cada uno de ustedes que con la creatividad, la forma en que se pueden desarrollar dentro de su ámbito, me digan, yo podría ir a vacunar a un lugar, a una iglesia, qué sé yo, a un club, y podría captar, a lo mejor de alguna manera, bienvenido. Toda estrategia que se quiera, bienvenida. Nosotros las estrategias que planteamos fue por falta de recursos humanos, que no teníamos vacunadores, que los vacunadores han sido también muy trasladados, y lo que hicimos fue mandarles a cada uno de ustedes un listado de niños para que ustedes de la manera que puedan los puedan captar. Los invito a la creatividad de nuevo para captar a todos esos niños como ustedes vean posible dentro de sus regiones y de las características de la pandemia en cada uno de sus lugares de trabajo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles que viene y bueno, perdón por lo, por lo extensa, pero no se puede comprimir más. Así que muchas gracias a todos. Chao a todos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.